Cordial saludo a todos los miembros del jurado y al doctor Julio César Romero Pavón, coordinador de la maestría. Mi nombre es Néstor Mena Córdoba, estudiante de la maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. Este trabajo de grado titulado Modelo didáctico basado en el método de Van Hill y GeoGebra para el aprendizaje de la geometría en estudiantes de grado noveno fue orientado por el doctor Julio César Romero Pavón. Este trabajo consta de 5 capítulos, de los cuales en el primer capítulo, en el problema, analizaremos cuál fue la situación que dio origen a esta investigación. Para el capítulo 2 analizaremos cuáles fueron esas bases teóricas que sirvieron de ayuda para la elaboración de este trabajo. En el tercer capítulo, marco metodológico, analizaremos el tipo de investigación, los distintos paradigmas, las técnicas que se utilizaron para recoger información, entre otros. En el capítulo número 4, análisis de los resultados, analizaremos cuál fue el impacto de manera cuantitativa que pudo tener la elaboración de esta estrategia didáctica en estos estudiantes. Y por último, el capítulo número 5, aportes del investigador, miraremos cuál fue esa estrategia que se implementó para que este proyecto llegara a feliz término. De manera introductoria les puedo decir que las matemáticas, en especial la geometría, se ha convertido en un desafío y reto para muchos estudiantes debido a la falta de estrategias metodológicas que se utilizan para la enseñanza de la geometría. Es por eso que abordar la enseñanza de la geometría a partir de la implementación de estrategias innovadoras que involucren el simulador GeoGebra y el modelo de Van Hill pretende mejorar la comprensión y las habilidades y potenciar los aprendizajes en los estudiantes. Durante las distintas observaciones que hemos podido tener para la ejecución de este proyecto y analizar la situación problema, nos dimos cuenta que los estudiantes se les dificultaba analizar tablas, gráficos, su capacidad de razonamiento era baja, las estrategias utilizadas no eran las adecuadas. Estos estudiantes carecían o carecen aún de materiales didácticos en sus hogares, como celulares, libros, que los puedan ayudar a resolver distintas actividades que se les deja para desarrollar. Y los pocos recursos tecnológicos que cuenta la institución no son utilizados de manera adecuada para la enseñanza de la geometría, y también gran parte del estudiantado no cuenta con recursos tecnológicos en sus hogares, lo que también conlleva que los resultados no sean los mejores, y esto también se refleja en los bajos resultados que tienen los estudiantes tanto en las pruebas internas como externas que realiza la institución y otras instituciones. Todo esto nos llevó a formular varias situaciones problemas, de las cuales destacamos cómo un modelo didáctico basado en el método de Van Hill y el simulador GeoGebra fortalecerá la enseñanza y aprendizaje de la geometría en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa rural Santa Catalina. Nos planteamos como meta diseñar un modelo didáctico basado en el método de Van Hill y el simulador GeoGebra para el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa rural Santa Catalina. Nuestros objetivos específicos, en primera instancia, identificar cuáles son esas debilidades que presentan los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Santa Catalina frente al aprendizaje de la geometría. Posteriormente, diseñar e implementar estrategias didácticas basadas en el método de Van Hill y el simulador GeoGebra que permitan una mejor comprensión de la geometría en estos estudiantes. Y por último,
evaluar el modelo didáctico propuesto para la enseñanza y aprendizaje de la geometría en estos estudiantes de grado noveno de la institución educativa rural Santa Catalina. Este trabajo es de vital importancia porque pretende mejorar la práctica docente en la enseñanza de la geometría, permitiendo que los estudiantes desarrollen capacidades, sus habilidades, su comprensión, y también se centra en el uso de estrategias innovadoras, como en este caso el simulador GeoGebra y el modelo de Van Hill, para una mejor comprensión. Las bases, digamos que las bases teóricas que nos ayudan también a justificar de manera pertinente este trabajo desde el campo práctico. Vargas y Vargas abordan la importancia de utilizar simuladores educativos en el aula para promover entornos de aprendizaje y transferencias de conocimiento. Otro de los autores destaca la necesidad de desarrollar el pensamiento geométrico de manera progresiva y enfatizan la importancia de la visualización de relaciones entre objetos geométricos. Desde una perspectiva científica, presenta el impacto de las tecnologías de la innovación y la comunicación en el ámbito educativo y la necesidad de realizar cambios en la práctica docente. Otro de los autores, en este caso, nos dice que analizar el modelo de Van Hill y su aplicativo en la enseñanza de la geometría, o su aplicación en la enseñanza de la geometría, destacando la importancia de alcanzar niveles superiores de pensamiento. Y en cuanto al referente teórico, los hermanos Van Hill, el desarrollo de un modelo didáctico basado en el modelo de Van Hill, que establece que el aprendizaje de la geometría se hace pasando por determinados niveles de pensamiento y conocimiento. Y por último, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia establece los derechos básicos de aprendizaje, que básicamente son los aprendizajes que el estudiante debe adquirir en cada grado de educación. La institución educativa rural Santa Catalina, sede Almagros, está ubicada a 5 kilómetros de la sede principal y a 13 kilómetros de la cabecera municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia. Este trabajo se inició en el segundo semestre del 2022 y culminó esta etapa con feliz éxito en el mes de mayo del presente año. Nos apoyamos en algunos referentes teóricos, como son Ausberg y su aprendizaje significativo, Lev Vygotsky, que nos dice que la teoría del aprendizaje social y la zona de desarrollo próximo, Jean Piaget nos dice que el desarrollo del conocimiento lógico de los niños se construye a través de la asimilación. Jorge Siemens nos dice que el conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital. Y por último, los hermanos Van Hill proponen unos niveles y fases del aprendizaje de la geometría. Teniendo presente los diferentes, digamos, artículos y trabajos de investigación que se consultaron para este trabajo, destacamos desde la investigación esa por Chavarría y Pallarco del año 2020, la cual tituló Modelo de Van Hill y los niveles de razonamiento geométrico de triángulos en estudiantes de Huancavelica. Cusme Molina, el cual presenta un proyecto de enfoque mixto denominado Simulador PEC como metodología activa en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad Tecnológica Indoamericana. Calderón Muñoz nos dice que la enseñanza de la geometría analítica utilizando GeoGebra. Y por último, Lemos y Quintana, el modelo de Van Hill es una estrategia para el desarrollo del pensamiento espacial por medio de esquema corporal. Ahí tenemos desde el ámbito internacional, el ámbito nacional y también del ámbito local. Dentro de las variables de estudio, estrategias didácticas basadas en el método de Van Hill y GeoGebra,
desde su definición conceptual, nos dice que son una serie de pasos o fases del aprendizaje que el estudiante y el docente debe desarrollar con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se fortalezca. ¿A través de qué? A través de la implementación de una estrategia didáctica. En cuanto a la variable aprendizaje de la geometría, desde su definición conceptual, nos dice que comprender y descubrir propiedades y relaciones de figuras y objetos geométricos y a través de aplicar una prueba, en este caso una prueba pretest y una prueba posttest, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Desde la operacionalización de las variables, de la parte de identificar las debilidades, tenemos variables como el aprendizaje de la geometría, en la cual se utilizó una estrategia didáctica y se aplicó un pretest. En cuanto al diseño e implementar estrategias didácticas que nos va a permitir, la idea era permitir una mejor comprensión de la geometría, se utilizaron dos secuencias didácticas de las que hablaremos posteriormente. Y en cuanto a evaluar el modelo, que pretendía mirar cuál era la enseñanza y aprendizaje del mismo, se trabajó con secuencias didácticas y se aplicó un post-test y un pre-test. En cuanto al marco metodológico, la presente investigación se asume desde una perspectiva cuantitativa, tipificada también como proyectiva. Esta investigación, ya que se basa en la manipulación de variables las cuales están o han sido controladas manipulando una estrategia concreta y tomando una muestra aleatoria y representativa de la población, esta se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental a una población de 41 estudiantes de grado noveno. Desde el enfoque epistemológico, la investigación cuantitativa nos dice que presenta características esenciales en su forma de abordar los estudios, como es el establecimiento de hipótesis, las cuales se generan antes de la recolección de los datos. De esta manera, con la presente investigación se busca medir el impacto que podría tener el diseñar un modelo didáctico basado en el método de Van Til y el simulador GeoGebra para el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de grado noveno. Las características de la población consta de 41 estudiantes matriculados en grado noveno, de los cuales 22 estudiantes fueron nuestro grupo experimental y 19 estudiantes nuestro grupo control. Este grupo 1, grupo experimental, está constituido por 22 estudiantes, en este caso estudiantes entre 14 y 15 años, 12 hombres, 10 mujeres, los cuales representaron un 53.6% de la población total. Estamos hablando del grupo experimental. La observación directa y el cuestionario fueron las técnicas de recolección de datos que nos sirvieron para esta investigación. Se utilizó un cuestionario de escala tipo dicotómico, y por tratarse de un cuestionario de escala tipo dicotómico, la prueba de fiabilidad a la que se aplicó fue el coeficiente de Q de Richardson, es decir, la prueba de KR20, lo cual nos establece unas escalas para determinar la correlación o no de estos ítems. Esta puntuación nos dio 0.81, lo cual se considera una muestra confiable. Se le aplicó a los 22 estudiantes, en total fueron 18 ítems, y su validez pues fue a través de juicio de expertos. En cuanto a los dos grupos, se aplicó una prueba pretest y un posttest, tanto al grupo experimental como al grupo control. Inicialmente, en ese pretest pudimos observar que los grupos eran homogéneos porque sus promedios fueron casi idénticos,
y con una desviación bastante alta, lo que daba a entender que digamos, el nivel que presentaban esos grupos, había variabilidad entre unos y otros. Se aplicó un post-test y ya pudimos observar que en cuanto al grupo experimental tuvimos una diferencia de más de 30 puntos, los cuales nos da a entender que sí hubo diferencias significativas entre antes y después de presentar la estrategia. Al calcular esos datos nos damos cuenta que un valor sí de 0.004, es decir, un valor casi perfecto, lo que nos permite a nosotros concluir con respecto al grupo control que sí existen diferencias significativas entre los dos grupos después de haber aplicado la prueba. Por lo tanto, se rechaza esa hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y podemos afirmar que elaborar un modelo didáctico basado en el método de Van Til y GeoGebra para el aprendizaje de la geometría sí potencia el desarrollo de los estudiantes y los aprendizajes para la enseñanza de la misma. En cuanto al modelo didáctico, el cual titulamos La geometría y GeoGebra, un solo pilar, se diseñó en varias fases. En cada una de esas secuencias didácticas que se plantearon en esta propuesta, en primera instancia se identificaban los saberes previos de los estudiantes mediante planteamiento de algunas actividades. Eso permitió saber en qué nivel se encontraban los estudiantes para desarrollar las actividades. Posteriormente se les entregó una guía didáctica, un paso a paso del simulador GeoGebra, es decir, una guía de cómo trazar una línea, cómo trazar un punto, cómo hacer un polígono, que les permitiría más adelante a los estudiantes tener un mejor manejo del simulador cuando ya se le plantearon las actividades posterior a eso. Así que esa guía fue de vital importancia porque los estudiantes tenían poco o nulo conocimiento de ese simulador. Una vez que los estudiantes ya trabajaron con esa guía, siguieron el paso a paso, ya dentro de las actividades que al comienzo fueron orientadas y guiadas, en este caso por el docente, en este caso por mí, desarrollaron distintas actividades, resolvieron situaciones con material concreto. Esas situaciones con material concreto luego la llevaban a situaciones prácticas para calcular de pronto un área, un volumen, la medida de un lado, y luego esas mismas medidas lo llevamos al simulador y ya los estudiantes pudieron comparar los resultados que tuvieron con el material concreto que van a ver más adelante y el simulador y mirar cuáles fueron las diferencias. ¿Qué notaron los chicos? Habían diferencias muy pero muy pequeñas entre los resultados que obtuvieron con el simulador y los cálculos que hicieron manualmente. Esto obviamente debido a que el simulador trabaja con cifras concretas y a veces cuando trabajamos ya de forma manual, a veces obviamos algunos datos decimales y de pronto a los estudiantes se preguntaban por qué no daba lo mismo, pero básicamente fue por eso. Entonces, y al finalmente se integran todos esos aprendizajes, ya los estudiantes empezaron a desarrollar otras actividades ya sin la orientación del docente, pero ya un poco más fluido, ya entendía un poco más el concepto, y fue una actividad muy chévere, muy práctica y que gustó aparte a los estudiantes y los mantuvo motivados durante todas esas horas de clase que tuvimos para desarrollar esas actividades. Entonces nos llevó esto a concluir o a sacar varias conclusiones. La primera es que podemos ratificar la eficiencia y la eficacia de este modelo. También que el trabajo mediado con el uso de simuladores fue generando en los estudiantes aprendizajes progresivos en ellos. La facilidad con que aplicaban lo aprendido permitió una mejor comprensión del tema.
Entonces ya cuando ellos manejaban muy bien el simulador, ya se les facilitaba mucho trabajar. Esta herramienta, utilizando el simulador, se convirtió en una estrategia fundamental para fortalecer los procesos geométricos en los estudiantes, y aparte enriqueció tanto las prácticas en el aula y la labor del docente como los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, ayudó no solo el uso del simulador, sino que además potenció las competencias tecnológicas de los estudiantes, que en ese momento eran bajas o eran pocas, y entonces ya empezaron a manejar un poco más la situación. Ya los estudiantes manejaban un lenguaje un poco más técnico, ya no te hablaban de lados, te hablaban de caras, ya no te decían líneas, te hablaban de aristas. Entonces ya empezaron a hablar con un lenguaje un poco más técnico, entonces lo que da a entender que sí influyó en ellos el trabajo. Aquí presentamos algunas evidencias, como por ejemplo trabajo con los niños con el simulador, trabajo con material concreto, cálculo de número de caras, aristas, vértices, entre otros, y también, como pueden ver, el paso a paso o la guía didáctica del uso del simulador, de cómo hacer distintas actividades con ello. Bueno, de antemano quiero agradecerles por todos sus valiosos aportes, por la pasión con la que siempre trabajan, por la paciencia, y esperamos que esta maestría pueda ser llevada a feliz término, con nosotros y los estudiantes en el aula. Para todos, un feliz resto de día. Muchas gracias.